viendo acá atrás no era así en un principio. De hecho, la transformé bastante y es una obra que estoy continuando después de mi viaje por Cusco e Italia, y ya era hora, la verdad, de meterle mano a esta obra porque estaba más o menos. Acá les voy a dejar el antes y cómo va hasta ahora. Bueno, y ya estoy por acá en mi estudio otra vez en Medellín. Estuve viajando por Cusco, por Italia. Si no han visto esos videos, se los súper recomiendo porque la verdad hay unos que son de Airbnb en Art Studios, o sea, cómo transformé los Airbnbs donde me estaba quedando en estudios de arte temporales, así que les voy a dejar en las tarjeticas, por acá en la descripción, en todas partes, los videos recomendados para que vayan y los vean. Y hay videos tanto de Cusco como de Italia, así que están súper buenos por si quieren ver un poquito más de las obras que pinté allá. Pero esta en especial es una que había dejado sin terminar acá en Medellín, así que bueno, ya llegó la hora de terminarla, obviamente junto a todos ustedes. Y bueno, voy a estar por acá en Medellín, no sé, creo que 1 o 2 mesecitos, vamos a ver. Y bueno, les voy contando. Bueno, vamos a seguir con esta obra, me van a acompañar a ver todo el proceso y bienvenidos al canal. Bueno, yo por acá ya he avanzado bastante, como han visto. Lo que hice fue, pues primero empezar con un fondo abstracto, que la verdad me gusta mucho empezar así, como para que el lienzo vaya fluyendo, los colores se vayan mezclando y todo esto, que es algo más libre. Y ya luego, pues con algunos referentes que tengo de imágenes, voy mirando como qué es lo que quiero hacer, ¿cierto? Como pueden ver, pues yo hago el boceto directamente en el lienzo. Creo que también se llama encaje o algo así, no sé, perdón si no sé los términos exactos técnicos, pero esto es básicamente lo que yo hago. Entonces hago un boceto directamente en el lienzo. Entonces acá pueden ver que hay 3 figuras, ¿cierto? O sea, esta figura que es un oso bailando, esta va a ser una mujer que va a tener como un traje con un velo, lo que está morado es como un velo, ya eso va a quedar, y este es otro oso bailando. Entonces ahí ya se van mezclando como los colores, las figuras. Confíen en el proceso, esto se va a ver mucho mejor. Y bueno, a mí la verdad me está gustando hasta ahora lo que llevo, entonces ahí les voy mostrando.
videos que les dejé en Italia, saben que estuve en la Toscana, en varias partes de la Toscana, entre esas estuve en Chianti, que es una región de vino, pues creo que es súper conocida, y de allá me compré esta. Estuvimos en un viñedo, nos dieron a probar estos vinos y la verdad me encantaron todos. El vino tinto, yo no soy mucho de vino tinto, pero me gustó, y me traje este que me encantó. Este es rosé, pero es espumante, pero me gustó muchísimo la etiqueta. Miren, es una ilustración. Y bueno, este fue el que probé allá, me gustó muchísimo. Como les digo, es rosado espumante, así que vamos a tomar un poquito, obviamente, mientras pintamos. Yo sé que quieres ver el proceso de la obra, ya te voy a dejar con eso, pero te quería mostrar este vino tan lindo y obviamente pues, compartir este momento íntimo contigo. Bueno, vamos a seguir con esta obra. Como pueden ver por acá, ya le puse como una capa encima, como más verde, azul, algo así. Y bueno, ya terminé esta parte de la cara, que la verdad me gustó muchísimo cómo quedó, y la cara del oso. Entonces vamos a seguir con el otro personaje, que es este oso de acá. Y bueno, quiero como resaltar un poquito más esta figura del centro. Creo que voy a poner como un color más claro acá. Y bueno, vamos haciéndolo. Vamos a seguir con esta obra. Yo creo que ya está casi que lista. Me faltan como unos detallitos, pero poquito. Así que bueno, hoy es un nuevo día. Ya tengo, vean, ropa diferente. Me acabé de bañar, por eso tengo el pelo como mojado. Pero bueno, vamos a seguir. Como les digo, yo creo que le faltan como detallitos pequeños. Quiero darle como más luz, no sé, porque está un poquito oscura. Incluso, miren, está de día, pero está como oscuro, no sé. Está como el día como un poquito oscuro, pero bueno, vamos a ver cómo nos queda esta obra. Bueno, hasta ahora me está gustando mucho. Miren qué bonita. Pero sí creo que le voy a dar como un poco más de luz y ya quedaría súper lista. Bueno amigos, creo que terminamos esta obra maravillosa, que la verdad me encantó el resultado. Está por acá atrás, pero calma, ya se las voy a mostrar en detalle para que vean cada una de las pinceladas, los brochazos, el color. También les quiero contar un poquito en qué me inspiré y bueno, por qué salió este resultado. Pero antes de eso, quiero que me acompañen a firmar esta obra que ya está lista, porque somos amigos ya íntimos, así que ven conmigo que vamos a firmar esta obra. Bueno, acá los voy a poner, la voy a firmar por aquí, vamos a firmar esta obra y vamos a ponerle el año. Listo. Vamos a dar un recorrido por esta obra, y es que la verdad nació del deseo de capturar un instante que no pertenece del todo a la realidad, un momento que para mí está suspendido entre la vigilia y el sueño. Aquí vemos entonces a una joven bailando con dos osos, pero no es una escena literal, es una metáfora, es un paisaje interior. Ella para mí representa el alma humana en su forma más libre, la parte de nosotros que se atreve a moverse sin miedo, sin razón y guiada solamente por el ritmo que siente. Los osos, por otra parte, son guardianes de lo instintivo, simbolizan la fuerza primitiva, la sabiduría ancestral que siempre habita en la naturaleza, pero también que habita dentro de nosotros mismos. En esta danza no vemos ninguna lucha ni dominación.
es más como una comunión. Es el encuentro entre la delicadeza y la potencia, entre lo humano y lo salvaje, entre la conciencia y lo inconsciente. Para mí esta obra transcurre como entre un ambiente muy difuso, envolvente, y es casi como si la escena estuviera, la verdad, flotando en un sueño. Los colores se van uniendo y fundiendo unos con otros, como si el aire mismo estuviera bailando con ellos, reforzando esa sensación de estar dentro de un recuerdo borroso o de un sueño. El título de esta obra es Souls of Nature y habla precisamente de ese espacio invisible donde coexistimos con lo que nos rodea sin darnos cuenta. Nos recuerda que no estamos separados del mundo natural, que nuestra energía también puede moverse en armonía con la de los animales, con la tierra y con todo lo que nos precede. Y bueno, eso ha sido todo por nuestro video de hoy. Gracias por llegar hasta acá, gracias por acompañarme a crear esta maravillosa obra que la verdad me encantó. Y recuerda que si quieres ver más detalles de la obra, saber cuánto cuesta comprarla y tenerla en tu casa, nos puedes contactar por nuestra página web. Te la vamos a dejar acá en la descripción o también acá está apareciendo. Ahí puedes ingresar, ver todos los detalles y hay un botoncito para que nos contactes y te vamos a mandar todos los detalles del precio, el envío, depende del país donde estés, así que recuerda que la obra está disponible para la venta. Y ya, si te gustó, ya sabes, como siempre, suscríbete al canal, dale like, compártelo y nos vemos en el próximo video. Chao.